Yo trabajo en Gap. La marca de ropa. No, yo trabajo en Growth Acceleration Partners, una empresa fundada en Austin, Texas, hace aproximadamente 12 años, que abrió sus puertas en Costa Rica y en Colombia. En Medellín estamos hace 2 años y medio aproximadamente y tenemos principalmente un público objetivo de empresas norteamericanas con las que trabajamos de la mano creando software, muchas veces a la medida, muchas veces ayudándoles a mantener productos o creando ideas totalmente nuevas con ellos. Y nuestros servicios son principalmente desarrollo web y móvil, data analytics, consultoría ágil y testing. En Gap tenemos una relación muy estrecha con nuestros clientes, lo que hace que tengamos un espectro muy amplio de tecnologías que incluyen .NET, Java, Python, Ruby on Rails, frameworks de automatización y data analytics. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos un grupo llamado Gap Innovation con el que constantemente probamos nuevas tecnologías y nos formamos. Gap es una empresa muy familiar en la que he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y como persona, pero lo más importante es que es un lugar de trabajo incluyente, donde he tenido la oportunidad de materializar ideas, de ser escuchado y de tener una voz. Mi nombre es Felipe Correa y yo soy Gapster. El tema que vamos a ver hoy es aplicaciones en tiempo real en Azure, ¿no es cierto? En Azure podemos hacer muchos tipos de aplicaciones en tiempo real, podemos usar muchos servicios. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de qué son las aplicaciones en tiempo real. Luego vamos a ver algunos escenarios que Azure puede soportar o puede ayudarnos a desarrollar para aplicaciones en tiempo real. Vamos a hablar acerca de Cosmos DB, Azure Functions, SignalR, y vamos a tener varios demos durante la charla. Vamos a tener aproximadamente 3 demos en los que vamos a ver cómo estas tecnologías, cómo funcionan conjuntamente. Listo. Empecemos hablando un poco acerca de aplicaciones en tiempo real. Las aplicaciones en tiempo real son programas que tienen que garantizar una respuesta en un tiempo dado. Ese es como un constraint, ¿no es cierto? A menudo esos constraints se denominan deadlines, ¿no es cierto? Un tiempo que yo tengo que cumplir para que mi aplicación sea exitosa. Por lo general, estos deadlines están dados en milisegundos, ¿no es cierto? Siempre, si tenemos un delay de mucho tiempo en nuestras aplicaciones, pues ya se empieza a afectar el tiempo real, ¿no es cierto? Y ya el correcto funcionamiento de estas aplicaciones también ya depende de un requerimiento no funcional como el rendimiento, el tiempo de respuesta, y no solo se enfoca en el aspecto funcional. Listo. Los tipos de constraints que encontramos con aplicaciones de tiempo real son estos. Tenemos el hard, en el cual perder un deadline es un fallo en la aplicación como tal. Es decir, si yo tuve un delay para entregar el dato ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces nuestra aplicación no funcionó correctamente. Tenemos otro que es el firm, en el cual se pueden tolerar un poco más delays poco frecuentes o que no se alcance un deadline, ¿no es cierto? Pero evidentemente eso va a afectar o va a degradar el funcionamiento o la calidad de nuestra aplicación. Y tenemos el soft, en donde se toleran más los fallos, ¿no es cierto? Digamos, el dato no llegó en el tiempo que debería estar, pero aún puede servir de algo, ¿no es cierto? Y hay algo de lo que hablan muchas personas en software. En software hay muchas personas que dicen que tiempo real no existe. En software el tiempo real no existe. Realmente tiene sentido, ¿no es cierto? Y hablan más de algo cercano al tiempo real, ¿no es cierto? Estamos hablando de milisegundos. Listo. Unos ejemplos de aplicaciones en tiempo real. Aplicaciones con Internet de las Cosas, juegos, aplicaciones colaborativas, Uber, por ejemplo, exacto. Todo ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de la bolsa, todo eso. Y dependiendo de la aplicación, dependiendo de qué tan crítica sea, tenemos como los diferentes constraints de aplicación en tiempo real. Si tolera o no un delay. Por ejemplo, si es una aplicación de la cual depende la vida de las personas, ¿no es cierto? Pues no toleraría ni siquiera un delay, tendría un hard constraint. ¿Listo?
Listo, ahora, algunos de los ejemplos de aplicaciones en Microsoft Azure. Podríamos tener un escenario de Internet de las Cosas, donde tenemos devices mandando gran cantidad de data a Azure, ¿no es cierto? Se podría usar Kafka o se podría usar, digamos, IoT Hub o Event Hub en Azure para recibir una gran ingesta de datos, ¿cierto? Con servicios como Databricks se podría analizar gran cantidades de datos, con H-Insight también, y podríamos almacenar esa data en repositorios no SQL como Cosmos DB o SQL DB o un SQL Data Warehouse, ¿no es cierto? Y al final del día siempre vamos a tener la presentación, eso es lo que nos interesa ver, ¿cierto? Entonces podríamos tener Power BI y tendríamos nuestras aplicaciones que consumen toda esa data de alguna forma. Otro escenario podría ser devices, con el Azure IoT Suite, ¿no es cierto? Todos los productos con el IoT Hub recibiendo grandes cantidades de datos de los devices, Stream Analytics para analizar, clasificar esa data de alguna forma y a través de Event Hub reproducirla hacia diferentes procesos que puedan estar conectados o que puedan estar escuchando allí. También podríamos almacenar, podríamos mostrar los datos, autenticación y podríamos tener flujos de trabajo con Logic Apps basado en esa data. Otro escenario muy común sería aplicaciones móviles, ¿no es cierto? Donde tengamos otro tipo de cliente, podamos a través del Azure Notification Hub hacer broadcast de mensajes a muchos clientes, a muchos dispositivos móviles, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, Microsoft Azure nos ofrece muchas alternativas, muchos servicios con los cuales podríamos desarrollar aplicaciones en tiempo real. ¿En cuáles nos vamos a enfocar específicamente hoy? Vamos a hablar Cosmos DB, Azure Functions y SignalR. Bueno, hablemos un poquito acerca de Azure Functions. ¿Cierto? Cuando hablamos de Azure Functions, hablamos de Serverless Architecture, ¿no es cierto? Es como la implementación de este patrón de arquitectura que nos ofrece Microsoft en la nube. Hay otros proveedores como los Lambda de Amazon o Google, el de Google creo que se llama Cloud Functions, algo así, ¿cierto? En este caso Microsoft nos ofrece Azure Functions, ¿no es cierto? ¿Qué es Serverless Architecture? Básicamente yo me olvido de la infraestructura y me enfoco en mi código, ¿no es cierto? No sé dónde está corriendo ese código, en qué máquina, cómo está escalando, ¿no es cierto? Ya le delego esa responsabilidad al brand, al vendor, ¿no es cierto? En este caso Microsoft. Y consideraciones que debemos tener, como por ejemplo el tema del manejo del estado, ¿no es cierto? Por defecto, y la recomendación con Azure Function es que sean stateless, ¿no es cierto? Que no dependan de un estado y que no dependan entre sí los functions. Si necesitamos escenarios stateful, que también es válido en ciertos casos, Azure Functions tiene como otra variante que es Durable Functions, en el cual él tiene un orquestador y el framework es el que se encarga de manejar los estados, ¿no es cierto? Y no tenemos nosotros que enredarnos con ese tipo de cosas. Otra cosa importante es el tema de los long running processes, procesos que tienen una ejecución muy, o duran mucho, tardan mucho en llevarse a cabo. Serverless en un comienzo no fue pensado para eso, ¿no es cierto? En Azure Functions, al día de hoy tenemos un límite de 5 minutos para ejecutar en un function como tal. Si te pasas de ese tiempo, ya el function se cae y no sigue ejecutando. ¿Listo? A no ser que estemos usando algo que salió hace poco, que es el Premium. Es un nuevo, digamos, un nuevo plan de Azure Functions, en el cual ya sí te dan recursos ilimitados o duración ilimitada. Es decir, puedes tener procesos de 1 hora, 2 horas y puedes ejecutarlos. Evidentemente, el costo sube porque es Premium y obviamente se tiene que tener una máquina siempre corriendo aprovisionada, lo que no pasa con este modelo, ¿no es cierto? ¿Qué más? El tema del Startup Time, el Cold Start, ¿no es cierto? Si Azure desaprovisiona todas las instancias de los functions
y hacemos una nueva petición, la primera vez se va a demorar un poco más, ¿no es cierto? Tiene que aprovisionar una nueva instancia y mientras esa instancia sube, pues vamos a empezar a correr nuestro código. Cuando estamos en Premium tampoco tenemos esa, digamos, esa desventaja, porque lo que hace él es siempre tener una instancia corriendo y obviamente te van a cobrar por esa instancia que está corriendo. Otra cosa importante, el tema de las migraciones. Una de las ventajas que ofrece Functions, si digamos trabajar de forma tan autónoma y orientada, digamos, a microservicios, es que nosotros podemos desplegar un function y los demás de acá no. Entonces tener cuidado si estamos trabajando con migraciones en bases de datos, que de pronto no se empiecen a sobreescribir. El tema del escalamiento, pues una de las ventajas que ofrece serverless es que yo no me preocupo por eso, ¿no es cierto? Delego al vendor y Microsoft Azure es quien se encarga de escalar y subir nuevas instancias a demanda, ¿cierto? Si tengo muchos procesos en cola, ahorita vamos a ver cómo él intenta resolver eso para escalar, entonces se lo hace solo. Y el tema del monitoreo, ¿no es cierto? Si tenemos muchas peticiones, no sabemos qué está haciendo este function o el otro, digamos que es importante tener una gobernabilidad de los functions. Para eso, Azure ofrece Application Insights, que ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se puede ver la data. A nivel de lenguajes, tenemos C#, JavaScript, F#, Java, y tenemos algunos lenguajes en preview, como Python, por ejemplo, y vienen y siguen trabajando nuevos lenguajes. Tenemos dos versiones, 1X y 2X. La diferencia básicamente es que 1X corre sobre el modelo de Full Framework, y 2X ya corre sobre .NET Core. Algo importante a resaltar es open source. Nosotros podemos entrar a GitHub y ver el código Azure Functions. Otro tema importante a nivel de arquitectura, interdependencia entre los servicios. La recomendación es usar siempre protocolos asíncronos para comunicar nuestros functions, ¿no es cierto? Yo puedo llamar un function desde otro function vía HTTP directamente, lo puedo hacer, ¿cierto? Pero todos sabemos que HTTP por naturaleza es síncrono y vamos a tener un bloqueo entre los functions. ¿Cuál es la recomendación? Al igual que en microservicios, usar protocolos asíncronos, ¿no es cierto? Usar colas y poner una cola que ponga un mensaje y otro function escuchando esa cola y tome el mensaje. Es como la recomendación. ¿Qué más tenemos? El tema de Service Discovery también se puede implementar para Functions. Para manejar el fallo, Microsoft sugiere, bueno, y a nivel ya de arquitectura, patrones como Circuit Breaker, ¿no es cierto? Que es un patrón muy similar a patrón de reintentos, pero la diferencia es que él evita degradar los recursos, ¿no es cierto? Si él hace varios reintentos a un recurso que no está funcionando, él dice, bueno, no voy a desgastar más recursos en esto, voy a cerrar por un tiempo y no hago más reintentos allí y uso eso en otros recursos. Después de un tiempo vuelvo y le pregunto a ver si ya está. Si ya está lo consumo y si no, pues devuelvo otra vez. Listo. Y un tema muy importante, un patrón en integración continua que es Greenblue Deployments, que es como yo puedo tener un staging y un producción y switcharme entre ellos fácilmente y devolverlo, ¿no es cierto? Para esto Azure ofrece el swap, así como en los sitios web, ¿no es cierto? Yo puedo decirle, este sitio ya va a pasar a ser producción, este ya pasa a ser staging, ¿no es cierto? Es lo que se denomina Greenblue Deployments. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna cosa que agregar de Functions? ¿Alguna pregunta? Listo, perfecto. Ahorita les hablaba acerca de cómo escalaba eso, ¿cierto? Para eso es importante saber los hosting models que nos ofrece Azure Functions, entre los cuales tenemos el Consumption Plan, que es el que es verdaderamente serverless. O sea, yo no me preocupo por la infraestructura. Y el servicio como tal es el que autoescala. También puedo tener esto en un App Service Plan, como si fuera una aplicación web de Azure normal. Puedo usar Docker. Ahorita vamos a ver unos functions corriendo en Docker. Y el nuevo plan del que les hablaba, que todavía está en preview, que no tiene el cold start, es decir, yo siempre tengo una instancia lista y tengo tiempo limitado de ejecución. No tengo hasta 5 minutos, sino que puedo correr lo que yo quiera, ¿cierto? Listo, a nivel de desarrollo, entorno de desarrollo, nosotros podemos crear
functions desde el portal de Azure, podemos usar C# Script, que no es el mismo C#, pero es muy similar. Y puedo desde el portal programar mi function y ponerla a correr desde ahí, no necesito un IDE para hacerlo. También puedo usar Visual Studio 2017 o posterior, y también puedo usar el Azure Functions Core Tools, que es una herramienta multiplataforma que me permite desarrollar con functions. Si yo estoy en otra plataforma, puedo desarrollar mis funciones en esa plataforma. Herramientas que se complementan, el Storage Emulator, que es muy útil, me simula en mi ambiente local lo que son colas del storage, el table storage, blob storage, todo esto, listo. Y el Cosmos DB Emulator, que me simula en mi ambiente local una base de datos de Cosmos DB y no tengo que incurrir en costos cuando esté haciendo pruebas en desarrollo y todo eso, que es como una de las cosas que tiene esa base de datos. Como corre sobre estado sólido, pues es algo costosa, ¿cierto? Entonces esta herramienta es muy importante. Ahora, cuando estamos usando Consumption Plan, yo puedo usar Azure Functions o desencadenar Azure Functions con diferentes triggers. Por ejemplo, un queue, ¿no es cierto? Podemos decir, Azure Function, escuche este queue y cuando entre un nuevo mensaje, tómelo y atiéndalo, ¿no es cierto? En este caso, el Scale Controller va a escalar basado en esta cola y va a decir, bueno, ¿cuántos mensajes tengo encolados? Si tengo muchos mensajes encolados allí en esa cola, él lo que va a hacer es que va a subir otra instancia de la Azure Functions y va a tener otro consumer para esa cola, ¿cierto? Van a empezar a desencolar más rápido. Ajá. Bueno, el compañero, repito, para las personas que están en línea, el compañero pregunta si la versión debe ser Enterprise, no necesariamente. Puedes trabajar con Visual Studio Community, puedes trabajar con Visual Studio Code, instalar los tools, los Azure Function Tools. ¿Listo? Listo. Algo importante cuando estamos trabajando con functions es el tema de los triggers. ¿No es cierto? Los functions siempre están esperando a que algo pase para ellos tomar, digamos, los parámetros que se tienen de ese evento y hacer algo con eso. ¿No es cierto? Los más conocidos o los más usados, HTTP Trigger, simplemente por HTTP invoco un endpoint y se desencadena el function. Yo con Azure Function puedo hacer un API RESTful también. Time Trigger, puedo decirle que se ejecute cada cierto tiempo con cron expression, puedo decir ejecútese cada minuto, cada hora, cada día. Con blob, cuando me suban un nuevo archivo a un contenedor del blob. Un queue, cuando ingrese un nuevo mensaje, event hub, ¿no es cierto? Y tenemos mucho, incluso tenemos unos webhooks externos, como por ejemplo el de GitHub, ¿no es cierto? Cuando pase algo en GitHub, pues que se desencadene un function. Otra cosa importante, el tema de los bindings. Son claves para trabajar con functions. Trigger, cuando se ejecuta, y los bindings, que son, digamos, conexiones que yo puedo tener muy fácilmente en functions para conectarme a otros servicios. Por ejemplo, mi función se desencadenó porque pusieron un mensaje en una cola y yo voy a crear con ese mensaje de la cola, voy a crear un documento en Cosmos DB, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes triggers, por ejemplo, blob storage. Podría ir a poner o consultar un archivo, Cosmos DB, Event Grid, HTTP, webhooks, con las colas del storage, con todo esto, con SignalR, como vamos a ver ahorita. Algo importante, perdón, o a resaltar, es que yo solo puedo tener un trigger en un function, pero puedo tener múltiples bindings, ¿listo? Entonces puedo decirle, bueno, entró un nuevo mensaje en una cola, pero voy a guardar un nuevo documento en Cosmos DB y voy a agregar otro mensaje en otra cola. O voy a hacer broadcast con SignalR Service. Listo, ahora sí un demo, el primer demo. Vamos a ver cómo funciona Functions, cómo usa los triggers y los bindings. Listo. El ejemplo que vamos a ver en el demo, vamos a tener un function que se va a desencadenar a través de un llamado HTTP. Me va a poner un mensaje en una cola del storage, voy a tener un function que va a estar escuchando esa cola y por último va a poner un mensaje o un nuevo documento en Cosmos DB. Listo.
Y vamos a ver cómo poder articular todo esto con integración continua en Azure con un pipeline. Entonces vamos a ver el demo. Listo. ¿Se ve bien ahí con eso? ¿Se ve bien el código? Listo, gracias. Listo. Entonces, según el ejemplo que teníamos allá, tenemos un function que encolaba una orden, ¿no es cierto? Solo necesitamos el function name, que se decora con este atributo, en este caso se llama enqueueOrder. El método run podría llamarse como nosotros quisiéramos, lo importante es el nombre. Y le estamos diciendo que vamos a tener un HTTP trigger. En este caso no estamos manejando autenticación, podríamos manejar autenticación tipo function, en el cual Azure nos provee un key para poder acceder al function, o podríamos configurar autenticación con Facebook o con otros proveedores, o incluso con nuestro propio proveedor de identidad. Podríamos crear un binding personalizado y articularlo así. Estamos diciendo que recibe post y que aquí en este parámetro va a recibir los argumentos del request. Aquí tenemos esto sería un binding que es de tipo queue. Está diciendo que vamos a tener una cola que se llama orders queue y esta conexión la está sacando del archivo de configuración, que sería este, ¿no es cierto? En este caso le estamos diciendo que vamos a usar el emulador, ¿no es cierto? Aquí tengo instalado el emulador y de igual forma estoy usando el emulador de Cosmos DB que corre acá, ¿cierto? Vamos a revisar acá. Tenemos por acá este es el emulador de Cosmos DB, está corriendo local y es muy similar a la experiencia que nos brinda Azure. A nivel de los emuladores tenemos acá el Storage Emulator y el Compute Emulator, ¿no es cierto? Y aquí estoy usando el Microsoft Azure Storage Explorer para ver lo que tengo allí. Aquí vemos que tengo una suscripción y aquí vemos que tengo acá algo local, ¿no es cierto? En estos momentos no tengo queue y vamos a ejecutar este ejemplo. Vamos a correrlo, lo primero que hace es levantar la consola de Azure Functions y él va y detecta todas las funciones que tenemos, ¿no es cierto? En este caso tenemos enqueueOrder. Entonces vamos a venir por acá a Postman y vamos a encolar una nueva orden, ¿no es cierto? Vamos por post y le estamos mandando esto en el body de la petición, ¿cierto? Aquí tenemos, ingresó al punto de interrupción. Y vamos a dejarlo mover para que obtenga el request y vamos a encolar un nuevo mensaje. Una de las ventajas, como podemos ver acá de Azure Function, es que no tenemos que hacer mucho código boilerplate para conectarnos a la cola, sino que él solo lo hace por debajo, ¿cierto? Aquí tenemos la otra función que la recibe, que es processOrder, que tiene el queueTrigger, que se desencadena cuando me ponen un mensaje allá, y tiene un output binding, que es en Cosmos DB, ¿no es cierto? Y vamos a dejarlo correr ahí. ¿No es cierto? Si todo funcionó bien, eso espero, deberíamos tener acá la base de datos con orders y el nuevo documento que tenemos acá, ¿no es cierto? Este es un documento de Cosmos DB, ¿no es cierto? Tiene todas las propiedades que nosotros le seteamos, un ID que él autogenera, un RID que es realmente el ID que vale para él internamente identificar de forma única un documento, porque incluso este se puede modificar. Este self es como un link que él genera para llegar a este documento, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuál es la base de datos, obviamente con código, en qué colección y cuál es el documento, ¿no es cierto? Tenemos el tema del ITAG para él ir marcándolo a medida que se va modificando. Attachments, nosotros podemos, por lo general en base de datos no SQL, tener attachments asociados a un documento en específico. Y el time span, que es digamos, el tiempo en el que se creó el documento.
Ese es el primer demo. Otra cosa que les quería mostrar era el tema de Azure Functions Data Tools, ¿no es cierto? Si yo lo instalo, yo puedo tener acceso a todas las herramientas o el kit de Azure Functions para desarrollar, ¿no es cierto? Puedo iniciar un nuevo proyecto, desplegarlo, crear un nuevo function, iniciar o crear un nuevo function app, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le damos Start acá, me faltó el fun, claro que sí. Start. ¿Cierto? Entonces él va y me busca en la carpeta donde estoy actualmente los proyectos de Azure Functions y todo eso. Listo. Aquí dijo que el puerto está siendo usado. Otro tema que quería mostrarles era el tema de Docker. ¿Cómo podemos desplegar nuestros Azure Functions con Docker? En estos momentos yo creo una imagen o tengo una imagen de Docker acá local que creé basada en este Docker file. Simplemente creamos el archivo Docker desde esta imagen, que está en el repositorio de Microsoft, para Azure Functions, y estamos seteando una variable de entorno, ¿no es cierto?, con el path donde se van a ejecutar, y estamos copiando de donde tenemos nuestro proyecto, estamos copiando todos los functions a esa ruta en el container, ¿no es cierto?, es este, bin output. Él siempre genera por cada function una carpeta y con un archivo functions JS. Por ejemplo, acá tenemos la imagen, que es esta, funcs docker, basado en ese docker file, ¿no es cierto? Y debemos tener un contenedor que está corriendo actualmente, ¿no es cierto? ¿Por dónde está corriendo? Por el puerto 8082. Y me está corriendo una función que es una función muy sencilla, que es de prueba, que básicamente lo que hace es recibir un parámetro nombre, ¿no es cierto? Validar si recibe el parámetro y saludar según el nombre que se le envió, ¿no es cierto? Eso es básicamente. Listo. Ahora, por el lado de la integración continua, pues Azure DevOps ya nos ofrece, digamos, todos los steps que necesitamos para desplegar nuestros Azure Functions. Yo tengo acá uno con integración continua y este es el pipeline, ¿no es cierto? Muy normalito. Le decimos qué versión de NuGet va a usar, que restaure los paquetes, que compile la solución, que empaquete los archivos, que corra pruebas unitarias y que publique un artefacto, ¿no es cierto? En este caso también tengo un release asociado a ese pipeline que está escuchando cuando se genera un nuevo build para tomar esos artefactos y desplegarlos en Microsoft Azure. Vamos a ver por acá. Tenemos, aquí estamos escuchando este que es mi pipeline de integración continua. Y por acá tenemos un tags, uno solo, que es para el despliegue de los Azure Functions, ¿no es cierto? Entonces tenemos el Connection Time. Previamente debemos configurar por Azure DevOps nuestra cuenta de Azure y ya todos los pasos para desplegarla, ¿no es cierto? Por lo general se desplegan en un zip y ese zip se pone allá en la nube. Bueno, eso por el lado de ese demo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Listo. Ya que vimos functions, vamos a hablar un poco acerca de Cosmos DB. Azure Cosmos DB, no sé si actualmente alguien está trabajando con Cosmos DB en sus proyectos, en algún escenario, ¿alguien? No, listo. Bueno, Azure Cosmos DB es una base de datos de Microsoft Azure globalmente distribuida y multimodelo, ¿no es cierto? ¿Por qué globalmente distribuida? Porque yo puedo crear y replicar mi base de datos entre los diferentes data centers que tiene Microsoft alrededor del mundo. ¿Por qué multimodelo? Porque esta base de datos soporta un API que se llama SQL, MongoDB, Cassandra, Tables
y Gremlin. ¿Listo? Por eso es multimodelo. Cuando nosotros hablamos de NoSQL, no estamos hablando de un solo tipo de base de datos, ¿no es cierto? Lo que es NoSQL abarca lo que es tipo de base documental, como Mongo o como DocumentDB o SQLDB, que ya le cambiaron el nombre. Soporta familia de columnas como Cassandra, soporta Table, como en este caso Table Storage, y Gremlin, que es un tipo de base de datos NoSQL, que es de grafos. ¿Listo? Por eso es multimodelo. ¿Cómo podemos escalar esa base de datos? Pues podemos distribuirla alrededor del mundo a través de los data centers de Microsoft y podemos especificar el throughput para una base de datos en específico o incluso para un container en específico, ¿cierto? Recordemos que throughput, o tenemos dos formas de medir el performance, lo que es latencia o latency y throughput, que es la cantidad de peticiones, ¿no es cierto? Latencia es el tiempo que me demoro desde que me hacen un request hasta que doy respuesta, y throughput es la cantidad de requests de ese tipo que yo puedo resolver, ¿no es cierto? Listo. A nivel de particionamiento, ofrece particionamiento horizontal, que es una característica que, digamos, tienen las bases de datos no SQL, que yo puedo, digamos, particionar mi data horizontalmente. Y lo puedo hacer de una forma lógica o de una forma física. ¿Cómo escala Cosmos DB? Podemos tener unos containers, ¿no es cierto? Unos containers, que es donde yo almaceno mis documentos, se llama containers. Y esos containers yo puedo especificarles un partition key, ¿no es cierto? Es muy importante cuando estemos modelando la base de datos tener en cuenta el partition key, porque de esta forma Cosmos DB va a particionar horizontalmente. El ejemplo de ciudad es muy bueno, ¿no es cierto? Porque puedo tener una tabla donde tenga, no sé, muchos usuarios, tenga un atributo que sea ciudad, y Cosmos DB automáticamente podría particionarme todos esos usuarios por ciudad en diferentes containers, en diferentes unidades lógicas, ¿cierto? Y para el tema de búsqueda pues va a ser mucho más rápido, es lo recomendable, ¿no es cierto? Tener siempre un partition key. Podría no tener uno y podría hacer incluso query sin partition key, pero obviamente la penalidad en rendimiento sería bastante, ¿no es cierto? Porque tendría que ir a escanear toda la base de datos. Y a nivel de particiones físicas, pues siempre vamos a tener un líder y unos seguidores para el tema de la replicación de datos. Y como es una base de datos globalmente distribuida, pues puedo tener mi base de datos distribuida en diferentes partes del mundo. ¿Qué me cobran por distribuirla globalmente? Desde el comienzo nada, pero obviamente me van a replicar los costos en cada región que yo replique. Y si tengo el throughput en todas las regiones más alto, pues va a ser más costoso. Listo. Algo bien interesante que tiene Cosmos DB es el change feed, que es como una especie de trigger. Si algo pasó en mi base de datos con algún documento, se va a desencadenar él y voy a tener otros procesos escuchando ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos como fuentes externas interactuando con mi base de datos Cosmos DB y el change feed administrando para proveer a los diferentes suscriptores, ¿no es cierto? Entonces yo podría tener Azure Functions, Notification Hubs, aplicaciones web, o podría tener ya más servicios de Azure para el tema de streaming, para procesamiento de grandes volúmenes de datos, cosas de este tipo. Y también podría hacer migraciones de data, ¿no es cierto? Podría llevar eso a un storage blob, a un table, a un data lake, o incluso a otra base de datos en Cosmos DB, que yo esté, digamos, transportando la data. Otra cosa que ofrece interesante Cosmos DB y que lo ofrecen las bases de datos NoSQL es el tema de la consistencia, como un trade-off entre la consistencia, ¿no es cierto? Por lo general las bases de datos ofrecen los dos extremos, ¿no es cierto? Strong o eventual. Cosmos DB ofrece tres opciones en la mitad que ahorita vamos a ver un poco. Digamos que mientras más fuerte sea nuestra consistencia, pues le vamos a pegar más duro a esto, ¿cierto? Disponibilidad, baja latencia y alto throughput, ¿no es cierto?
Mientras... ¿Podríamos contestar una pregunta que nos están haciendo en las redes cuando tengas tiempo? Claro, por supuesto. Si quieres de una vez, es Nos relación. pregunta Yacer García, ¿cuál sería la principal ventaja que tiene versus su competidor más cercano, AWS Lambda más DynamoDB? Ajá, ok. Ese es el tema de Azure Functions. Para dar un poco de contexto. ¿Sí escucharon las personas que están online? ¿Sí escuchan la pregunta? ¿Puedes repetir, por favor, Nelson? A las personas que están online. ¿Cuál sería la principal ventaja que tiene versus su competidor más cercano, AWS Lambda más DynamoDB? Ajá, ok, sí. Efectivamente, el competidor más cercano son los Lambda de Amazon. Y si uno se pone a detallar estos servicios, son muy similares. O sea, a nivel de costos son muy similares, que es como, te dan como 1 millón de peticiones gratis y cada petición la cobran como al 0,0 punto algo, son muy similares. ¿Cuál sería, digamos, la ventaja? No sé, si yo estoy más con el stack de Microsoft o tengo mi arquitectura toda montada en Azure, pues yo me iría por Azure Functions, ¿no es cierto? Otra ventaja que puede tener es que si las llevo a contenedores mis Functions, pues también podría llevármelas a correr en contenedores de Lambda, no estaría como fuertemente acoplado a estos temas. Ahora, a nivel de, por eso hablo un poco de tecnologías de Azure, porque como vimos ahorita en el demo, Azure Functions nos provee, digamos, muchos helpers con los que nosotros ya podemos conectarnos a Cosmos DB, a diferentes servicios de Azure, sin tener que tirar mucho código, ¿no es cierto? Cuando ya estamos hablando de otros servicios, lo podemos hacer, pero vamos a tener que implementar más con eso. Realmente son muy similares, digamos que es más como una decisión del stack tecnológico que estoy usando, cómo tengo articulada mi arquitectura y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, gracias. Acá estábamos hablando un poco acerca de los niveles de consistencia. Decíamos que si era más fuerte íbamos a afectar estas características acá y que si es eventual consistency pues vamos a aumentar esto, ¿no es cierto? Digamos que esto es un trade-off de lo que tenemos por acá, que es el teorema de CAP, ¿no es cierto? Que hizo una persona que se ganó la llave de Turing por formular este teorema. Lo que nos dice es que nosotros, hablando en términos de base de datos, nunca vamos a poder soportar estas tres características al mismo tiempo: consistencia, disponibilidad y partition tolerance, o tolerancia a particiones. Nunca vamos a poder soportar las tres, ¿cierto? Siempre vamos a tener dos de ellas presentes. Y ya son trade-offs que basados en nuestras reglas de negocio tenemos que evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué tanta consistencia puede el negocio soportar? Puede soportar eventual consistency, cosas de ese tipo. Importante en esto, también entran todos los tipos de bases de datos relacionales y no relacionales. ¿Listo? Creo que pasé dos ahí. Listo. ¿Cómo explican ellos los niveles de consistencia? Porque es un poco confuso. Lo explican con un juego de béisbol en el cual yo tengo las entradas del juego de béisbol, tengo un equipo visitante y tengo un equipo local, ¿no es cierto? Aquí tenemos las entradas que han anotado y diciendo que si estoy en el nivel de consistencia, en el strong, pues voy a tener el resultado real, ¿cierto? Cuando yo voy cambiando de ahí para abajo los diferentes niveles de consistencia, pues ya tengo más posibilidades. Puede que mi usuario vea esto, puede que mi usuario vea esto, puede que mi usuario vea esto, ¿no es cierto? Hasta llegar a eventual en el cual vamos a tener un montón de posibilidades. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Sigue siendo un trade-off, ¿no es cierto? Nuestra arquitectura, dependiendo del negocio, qué tanto soporta, si nuestro negocio puede soportar eventual consistency, si nos podemos dar el lujo de eso. A nivel de precio, pues en los proyectos que he estado y que he usado esta herramienta, siempre esa es la queja del costo, es un costo que es alto, pero si nos ponemos a ver, tenemos discos de estado sólido y podemos distribuir la base de datos en todo el mundo, ¿cierto? Es 400, digamos, el mínimo throughput que nosotros podemos tener, puede ser 24 al mes,
y yo puedo tener throughput no por base de datos, sino por varios containers. Le puedo decir, este va a tener un throughput más alto porque es un container que todas mis aplicaciones usan más. ¿Listo? Listo. Pasemos un poco a hablar ahora de SignalR Service. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a Cosmos DB. No, listo. A nivel de SignalR, SignalR, básicamente SignalR como un servicio PaaS, ¿no es cierto? Siempre hemos usado SignalR en un ambiente on-prem en el cual nosotros configuramos el hub y lo exponemos, lo aseguramos, lo escalamos y todo esto. Fue construido basado en ASP.NET Core, por lo general siempre se usa con Core, pero están previsto también para poderlo usar con Full Framework. Recordemos que SignalR pues nos provee WebSockets, ServerSync y Long Pooling, ¿no es cierto? SignalR es como una abstracción inteligente que dependiendo entre la negociación entre servidor y cliente, pues va a saber qué mecanismo de comunicación puede usar, ¿no es cierto? Y empieza a hacer fallback entre uno y otro. Si soporta WebSockets, usa WebSockets, si no ServerSync, y si no, pues usa Long Pooling, hasta Forever Frame soporta. Este servicio, ¿qué ventaja nos ofrece? Que hace la escalabilidad más fácil, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos en on-prem con SignalR, pues nosotros mismos tenemos que aprovisionar otro servidor y tenemos que hacer una implementación de un backplane, ¿no es cierto? Que es para escalar este tipo de frameworks de tiempo real. El backplane, por ejemplo, SignalR soporta SQL Server y soporta Redis Cache, y el otro creo que es Service Bus, ¿no es cierto? Para hacer, lo que hace es como tener una capa detrás de mis hubs donde está sincronizando todos los servidores para que no se pierdan mensajes en caso de que se caiga un servidor, pues el otro va a tener también los mensajes ahí. Y a nivel de resiliencia y recuperación de desastres, pues lo mismo, ¿no es cierto? No nos tenemos que preocupar por eso. ¿Cómo funciona? De esta manera. Tenemos un cliente, ya se incorpora un paso adicional que es negociación. Yo hago negociación al servidor, el servidor me responde con los datos para conectarme, me va a responder con un endpoint y con unas credenciales para consumir el SignalR Service, ¿no es cierto? Puedo tener activo y pasivo. A nivel de precio de SignalR, pues tenemos una versión free, totalmente free, en la cual tenemos hasta 20.000 mensajes por unidad por día y tenemos solo una unidad, ¿no es cierto? Podemos enviar 20.000 mensajes. Y tenemos un estándar que valdría esto, pero ya tenemos 1 millón de mensajes por día y tenemos 100 unidades, ¿no es cierto? Como 100 millones de mensajes que podríamos enviar al día, pues bastante alto, ¿no? Una aplicación que envíe 100 millones de mensajes por día o que haga broadcast, pues es bastante. También el billing es basado en conexiones y mensajes, entonces me van a cobrar cuántas conexiones tengo en mi hub y cuántos mensajes estoy enviando, solamente los que estoy haciendo broadcast, los que salen. Listo. Puedo enviar mis mensajes en estos dos formatos, JSON y MesaSpag. JSON todos lo conocemos, MesaSpag es una versión binaria para transportar estos datos, ¿no es cierto? Obviamente es más liviano que JSON, pero es otro trade-off de arquitectura allí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de mensajes tengo? ¿Cuánto me estoy demorando al ser, digamos, un formato binario en volver eso algo legible? ¿Me está tomando más tiempo eso? ¿Estoy ganando más eso? ¿O en ancho de banda no me representa tanto enviar un JSON? Listo, sigue siendo un trade-off. No tenemos límite para los mensajes, ¿no es cierto? Mensajes de tantos kilobytes, no podemos enviar. Usualmente uno lo que hace es enviar mensajes muy pequeños, muy lights, y solo los mensajes que salen se cobran. Listo, vamos a ver otro demo, vamos a ver cómo crearíamos, no la vamos a crear como tal ahora porque tomaría algún tiempo. Vamos a ver cómo en el portal de Azure, cómo podríamos encontrar esa opción. Por acá podríamos crear un nuevo recurso de tipo Signal
signalar, ¿no es cierto? Podemos decirle nuevo. Y pues aquí ya tenemos las opciones que por lo general siempre tenemos, ¿no es cierto? La suscripción, un grupo de recursos, cómo se va a llamar el recurso, en qué región va a estar, en qué tier va a estar, si es el básico o si es el estándar, y cuántas unidades vamos a tener, ¿no es cierto? También soporta unos service mode, en los cuales tenemos default, serverless y classic, ¿no es cierto? El más diferente de ellos es el serverless, que es cuando yo no necesito un backend en mi hub, ¿no es cierto? Yo solo necesito hacer broadcast, pero yo no necesito un backend que tenga un método, que tenga una lógica, y basado en esa lógica me haga broadcast. Ya si necesitamos ese tipo de conexiones o de hubs, ya podemos usar el default. ¿Listo? Eso sería básicamente. Yo por acá tengo un recurso, vamos a ver qué viene en la diapositiva. Vamos a volverla a correr. Bueno, ahora sí que ya hablamos de los 3 servicios que nos provee Microsoft Azure. Ahora sí vamos a ver un demo en el cual vamos a ver una aplicación colaborativa que sería un Canvas, este que vemos acá, y cómo podemos implementar ese Canvas colaborativo con los 3 servicios. Entonces, ¿cómo funciona el demo? ¿Cómo es articulado? Pues vamos a tener una aplicación HTML, ¿cierto? Aplicación JavaScript, en el cual vamos a estar conectados a un function. Ese function va a estar escuchando por HTTP las peticiones. Vamos a escribir un nuevo documento en Cosmos DB. Vamos a tener un function escuchando en Cosmos DB con un trigger. Y este function se va a encargar de enviarle el mensaje a Signalar Service para que él haga broadcast de ese mensaje a todos los clientes que estén conectados. Listo, obviamente acá detrás de este o acá en esta parte habría una negociación. Una vez este cliente abre, pues tiene que negociar y conectarse al hub para poder recibir los mensajes. Entonces vamos a verlo funcionando primero. Por acá lo tengo. Este ejemplito o esta aplicación JavaScript y HTML la tomé de un repo de GitHub que me pareció muy bacana, entonces la reutilicé para este demo, ¿no es cierto? Vamos a tener este cliente conectado y vamos a abrir otro cliente por acá. ¿No es cierto? ¿Qué me está pidiendo él acá? ¿A qué URL de Azure Functions él va a apuntar? Lo hice más por propósitos de tenerlo en la nube y probar local o probar sin tener muchos problemas, no ponerme a hacer muchas cosas de configuración. Listo, entonces vamos a tener un cliente por acá y vamos a tener otro cliente por acá, ¿cierto? Vamos a intentar escribir algo, ¿no es cierto? Él lo va a replicar. ¿No es cierto? Estamos manejando todo el hub de conexiones con Site Signalar Service, ¿cierto? Aquí tengo como unos logs de cuando se conecta. Básicamente es eso. Con este modelo podríamos hacer cualquier aplicación de tiempo real que podamos imaginar. Ahora, ¿cómo está implementada? Vamos a mirar por acá. ¿Qué tenemos? Tenemos un function que nos permite hacer esa negociación de conectarnos al hub, que retorna un Signalar Connection Info, que es la conexión de ese hub que estamos usando, ¿no es cierto? Si nos venimos por acá al archivo de configuración, pues tenemos lo mismo, el storage, el simulador, tenemos la conexión a Cosmos DB y tenemos la conexión el connection stream para Signalar, ¿no es cierto? Que la tomamos desde Azure. Listo. Entonces, por acá tengo el archivo JS que tomé de ese repo
y por acá la aplicación hace una llamada a ese Azure Function, ¿no es cierto? Get Connection Info, que lo invoca por acá arriba, ¿no es cierto? Cuando carga la aplicación. Y lo que hace es llamar el endpoint de negociación, enviándole una data y recibiendo esa respuesta para montar el hub con ella, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Recibe el token y monta el tema de la conexión, ¿no es cierto? Aquí estamos montando el tema de la conexión y estamos asociando que cuando se invoque, cuando se llame esto desde el hub, se va a invocar esta función en nuestro cliente, ¿no es cierto? Que sería esta. Básicamente va a pintar algo, es decir, cuando otro cliente dibuje algo en el canvas, va a llegar acá y va a pintar en el canvas usando ese método, que es el que ya estaba creado pues por las personas que crearon este repo, ¿cierto? Ahora, una vez nosotros dibujamos algo, vamos a mirar por acá, tenemos esto, draw function, ¿no es cierto? Que tiene un HTTP trigger, es decir, que la aplicación está llamando por HTTP este function, y tiene un binding de salida que es de Cosmos DB. Simplemente póngame un nuevo documento allá, ¿no es cierto? Cogemos el body, cogemos la línea como tal y le decimos que en ese documento me agregue esa nueva línea, ¿no es cierto? Entonces miren que no tenemos que conectarnos a Cosmos DB, crear, digamos, como tal los objetos de conexión y todo eso, sino que solo seteando este binding, ya con eso él va y crea digamos, el documento allá. Y acá en el cliente pues deberíamos tener una llamada a eso, ¿cierto? Send new coordinates, que recibe el color con el que pinté la línea y recibe los puntos que me están formando lo que dibujé, ¿no es cierto? Se forma un objeto y se envía a draw function, ¿no es cierto? Y otra cosa que tenemos por acá es el change fit. Una vez yo guardo mi documento en Cosmos DB, se ejecuta el fit con ese nuevo archivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el trigger, estamos diciendo que va conexión, que base de datos, y este list collection name es un container que él crea para administrar el tema del fit. Listo, es solo para eso. Tenemos el hub, ¿no es cierto? Porque en este caso este sería el binding para signalar, con el que vamos a hacer broadcast, ¿no es cierto? Aquí recogemos las líneas que van llegando, pueden llegar varias al mismo tiempo, y simplemente estamos mandando o agregando un nuevo mensaje a signalar. Eso es todo. Listo. De esa forma es que está funcionando el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta acá con este demo. Listo, entonces volvamos acá y vamos a ver, ya vamos terminando. Bueno, para terminar me gustaría mostrarles, o me pareció muy interesante ver cómo Azure Function escala, ¿no es cierto? Si tiene muchas peticiones en simultánea, cómo hace lo que vimos ahorita para escalar esos functions. Para eso yo creé una prueba de carga aquí en Azure DevOps, vamos a buscarla por acá, test plans, y por acá tengo un load test, que es básicamente lo que tengo allá en esa foto. Tengo este y vamos a editar, ¿no es cierto? ¿Qué le estamos diciendo en este escenario? Que me consuma un endpoint, que es un function que hice muy sencillito por acá en Azure, que usa C# Script, que lo único que tiene es un delay de 2 segundos. Bueno, aquí está cargando los functions. Esperemos un momentico, vamos mirando mientras tanto acá. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Vamos a ver si ya cargó.
y este es el función que estoy consumiendo acá. Este es un función que creé directamente en el portal, es con C# Script. ¿Listo? Y como podemos ver acá, lo único que tiene es que tiene un delay, ¿no es cierto?, de 2 segundos. Basado en esa carga, me tomé pantallazo por acá porque toma un tiempo considerable. Basado en esa carga, ¿cómo escaló Azure Functions eso? Tuvo un tiempo de respuesta promedio de 3.4 segundos, pues teniendo en cuenta que teníamos 2 segundos de delay allá, ¿no es cierto? Con una carga de 1000 usuarios simultáneamente. En eso resolvió, digamos, pudo resolver estos requests por segundo, y eso fue lo que él usó, ¿no es cierto? Estos son los datos. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo escalaron esos functions con esta carga? Hay algo muy interesante que ofrece Application Insights, y por defecto Functions usa Application Insights para monitoreo, y es el portal de Analytics. En ese portal de Analytics de Application Insights nosotros podemos hacer queries y como buscar data dentro de lo que Application Insights ha recolectado. Entonces vamos a ver esa Functions. Por acá lo tenemos. Ese es, digamos, el function. Si nosotros nos venimos por esta parte de monitoreo, a esperar a que cargue. Bueno, esto fue como el resultado de la prueba de carga, muchos requests que estaban ahí, pero yo puedo correr esto en Application Insights, ¿no es cierto? Que es básicamente esto mismo que tengo acá. Este es el portal de Analytics, son todas las tablas que tenemos donde él recolecta la información, y acá podemos hacer queries. He tenido la oportunidad de usarlo en otros proyectos y es muy flexible y es bacano. O sea, no es tan flexible como un SQL Server o para ese tipo de queries, pero sí soporta muchos tipos de queries. ¿Qué le estamos diciendo acá? En la tabla de trace, haga un group by por este campo que es Cloud Role Instance, en donde él almacena el nombre de la instancia que subió para el Azure Functions, ¿no es cierto? Nos trajo 27 registros, lo que quiere decir que para esa carga de 1000 usuarios, en esos 3 minutos que se ejecutó la prueba, Azure Functions aprovisionó 27 diferentes instancias de las aplicaciones de Azure Functions. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? No, eso era todo, muchachos, lo que les quería mostrar el día de hoy, el viejo man. Hola, ahí, hola, 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 hola. Hola, 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 Ahora hola. sí. Con respecto al escalamiento, una vez se provisionan esas 24 instancias del function, ¿qué pasa con esas instancias? Sí, dependiendo del servicio que esté desencadenando esas instancias, por ejemplo, si es una cola, tuve una demanda de mensajes muy altas, él me subió 24 instancias, ¿no es cierto? Pero ya la demanda bajó. Entonces lo que hace es que dice, bueno, ya en esta cola no tengo tantos mensajes represados. Entonces empieza a bajar esas instancias. Y hay forma como, por ejemplo, de configurar si uno quiere que eso sea dinámico o que sea estático, todo eso es configurable. Sí, para el caso, si estoy usando Consumption Plan, no, porque yo le delego eso digamos, al proveedor, ¿no es cierto? Si yo estuviera usando otro tipo de approach, que podría ser como una aplicación web o contenedores, ya podría configurar, por ejemplo, por CPU, por número de peticiones o ese tipo de cosas para que escale. Como estoy en Consumption Plan, pues el Scale Controller se encarga él solo de, dependiendo del servicio que está conectada a la función, de subir o bajar las instancias. Dale, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, perfecto. No sé si online, no preguntas, listo. Excelente, muchachos, eso era todo, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias.